La pandemia se impuso como protagonista durante el 2020, afectando de manera relevante a todas las economías a escala global. Al día de hoy, por cierto, existe dispersión, existe deuda, existe desconexión, existe desigualdad. Hoy nos acompaña aquí en el estudio Miguel Gutiérrez Velasco, contador público, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias, Sergio. Buenos días. Aquí en las Noticias por la Mañana para platicarnos de este tema que afecta a todos los mexicanos, que afecta a todos los ciudadanos del planeta por los efectos de la pandemia en la economía global, ¿no? Así es, bueno, pues la pandemia ha sido un parteaguas en la economía de todos los países. Muchos todavía no se recuperan y efectivamente ahorita estamos viviendo los efectos post-pandemia. ¿Qué es esto? Pues que la gente ya se está vacunando, ya está empezando a salir más y lo puedes ver, por ejemplo, en el primer trimestre de la economía americana, que ya creció más o menos un 6%. O sea, es un dato muy importante, porque comparándolo con México, el primer trimestre la economía nada más creció 0.4%. Entonces, el efecto es evidente que vamos a ver un crecimiento este año, porque pues el año pasado estuvimos cerrados prácticamente completamente todos, 3 meses completos y de ahí ya se empezó a abrir un poquito más, pero prácticamente todo el año estuvo. Entonces, la economía es evidente que va a crecer, no nos quede duda, porque pues la comparación va a ser el mercado completamente cerrado contra una economía ya abierta. El problema es que crezcamos a un ritmo lo suficientemente rápido para compensar esa pérdida que se tuvo el año pasado. Entonces, el impacto viene directamente con la cantidad de inoculaciones que se están llevando a cabo en otros países, porque en Estados Unidos, por ejemplo, van más de 200 millones. Sí, en nuestro país, pues no vamos muy rápido, que digamos, y será entonces más lento el crecimiento. Definitivamente, o sea, la economía, pues prácticamente ya lo vemos que el semáforo en muchos estados ya está en verde y pues, se está abriendo las economías. Esto genera mayor crecimiento. Aquí el efecto que podemos ver es que también el gobierno tiene que reaccionar al mismo ritmo, porque no nada más es que la economía se abra y la gente empiece a hacer negocios. La pandemia sigue existiendo, sigue habiendo muertos, entonces sigue teniendo que haber precauciones y en la medida que haya mayor vacunación, la gente tendrá mayor certeza de salir a la calle, de poder estar pues generando economía, como decimos. Otro efecto que tenemos es el incremento de los precios de los insumos principales energéticos o la tortilla, por ejemplo. La tortilla trae un incremento del 22% nada más de diciembre a la fecha. Esto también es generado porque al haber cerrado la economía, ¿no? Bueno, pues se deja de producir y a la hora que se abre la economía la gente empieza a consumir nuevamente, pero ya no hay la misma oferta de los productos. Entonces está subiendo el petróleo, está subiendo el maíz, ¿no? Hace un año estaba la tonelada en $145 en Chicago y ahorita anda sobre $250 la tonelada de maíz. Entonces eso pega directamente en el valor de la tortilla. Claro, los mismos molinos con los que hemos tenido la oportunidad de platicar dicen, bueno, es que salimos tablas, ¿no? A veces no hay ganancias porque los insumos son muy caros para nosotros producir la tortilla. Y eso es alguno de los productos. Hablamos también del gas, gasolina. El gas nada más tiene un incremento del 45% en lo que va de este año y la gasolina trae un 33%. O sea, si vemos ahorita el dato de la inflación, efectivamente refleja eso, que ha habido un disparo en los precios y el problema es que la economía no está creciendo lo suficiente, ¿sí? ¿Qué es esto? Traducido en nuestro bolsillo, es que al no crecer la economía, pues no hay suficiente generación de ingresos como para compensar esos incrementos en precio. Sí es importante, pues, las medidas que cada gobierno va adoptando. En Estados Unidos ha habido apoyo directo a la gente, o sea, han depositado en las personas directamente en sus bolsillos una cantidad muy importante y que eso ha generado que la economía también se reactive. Claro. ¿No? Miguel, ¿cuáles son los sectores más afectados, ¿no? Porque hemos visto que, por ejemplo, la agricultura ha tenido sus afectaciones, la industria de la construcción, por ejemplo, también. Definitivamente el turístico. El turístico. El sector turismo fue el más afectado, yo creo que el año pasado. Estamos hablando de cerrar los hoteles, de restaurantes. Se habla en la Ciudad de México más de 1,000 restaurantes que cerraron. Entonces, yo te diría, el sector turismo es de los más afectados. Y segundo,
tenemos que ver cómo viene la recuperación en ese mismo sector, porque la gente a lo mejor no quiere viajar todavía o todavía no quiere salir de su entorno en el que se encuentra, ¿sí? Y eso pudiera provocar todavía que la recuperación del sector turismo sea más lenta. Ahora, ¿hacia dónde vamos y qué deberíamos de hacer? ¿O cuáles son las oportunidades que hay en medio de todo este panorama? Porque sí lo vemos complicado, es un hecho, pero a comparación de otros países que igual no tenemos la misma economía o no funciona de la misma manera, o el sistema financiero está mucho más equilibrado, creo que hay una luz, ¿no?, en el camino donde podemos empezar a trabajar desde varias partes. Yo he leído artículos de gente que habla de que se viene un nuevo boom en la economía. Haz de cuenta, como después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que vinieron los famosos baby boomers. Bueno, pues ahorita se habla un poco de eso, o sea, que la economía pudiera estar creciendo a ritmos muy importantes después de este parteaguas de la pandemia. Y eso, obviamente, nosotros conectados con la mayor economía del mundo, deberíamos de estarnos empujando o jalando en el mismo sentido. Es lo que preocupa, ¿no?, que la economía de Estados Unidos haya crecido el primer trimestre 6% y aquí nada más 0.4%. O sea, normalmente la economía americana nos tendería a jalar a México en el mismo ritmo de crecimiento. El que no lo estemos haciendo, pues algo está pasando ahí que no está bien. Pero sí se puede pensar que viene una época, pues, de bonanza, de auge, de que la gente después de un año de estar confinada vuelva a salir a consumir, vuelva a salir a generar negocios, y esto, pues, las empresas deberían estar preparadas para un crecimiento boyante hacia el futuro, ¿no? Claro. Toda esta situación durante la pandemia también nos ha hecho ver la desigualdad que existe en cuanto a los ingresos y en cuanto a la riqueza, ¿no?, en diferentes países. No, definitivamente, pero también tienes el efecto del desempleo. O sea, para que tengamos una idea, el índice del desempleo llegó a 5.3% en su peor momento aquí en México, ¿sí? No se ha recuperado, más o menos se ha recuperado el 50%, está ahorita como al 4.4%, ¿sí? Pero antes de la pandemia el índice de desempleo andaba sobre el 3.3%. O sea, todavía traemos una brecha importante para poder regresar a los niveles que estábamos antes de la pandemia. Se habla de un incremento importante en la pobreza a raíz de todo este efecto pandemia. Sí creo que se están recuperando los empleos, pero el ritmo, repito, dependerá de cómo se vaya viendo el crecimiento de la economía, ¿no? No puedes empezar a contratar más gente, claro, si las cosas no se están viendo adecuadamente hacia el futuro, ¿no? Perfecto. Muy bien. Miguel, ¿algo más que desees agregar, por favor? Nada más creo que sí vienen momentos interesantes para la economía, el crecimiento. Creo que hay variables estables, en el caso del tipo de cambio ha estado muy estable, en el caso de, por ejemplo, la recaudación que está teniendo el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda es importante. Entonces, creo que también hay cosas positivas, no nada más es los elementos negativos, pero sí creo que es importante la participación del gobierno en proyectos de infraestructura para que la economía también se genere crecimiento a través de la inversión público-privada, ¿no? Cuando hablamos de economía y aterrizamos en nuestro caso, que andamos muchas personas al día, ¿sí? A lo mejor con gastos siguen siendo los mismos gastos, los productos de la canasta básica siguen aumentando. ¿Nos recomendaría seguir ahorrando? ¿Nos recomendaría seguir guardándonos un poco nuestros gastos o gastar de la misma manera? ¿Qué tendríamos que hacer? Es evidente que si los precios suben y tus sueldos se mantienen en los mismos niveles, pues no puedes gastar más, ¿no? Tienes que ser conservador, yo creo que ha servido esta época para que también la gente ahorre un poco más, porque mucha gente no se traslada a sus trabajos, ¿no? Mucha gente ha estado trabajando desde casa, ¿no? Entonces ya no ha estado gastando en los traslados, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que la gente de alguna manera le sirvió también la pandemia para guardar un poco de dinero de lo que normalmente estaba gastando, pero hoy en día, ¿qué recomendaría? Pues sí, hay que seguirlo guardando. Hay que seguirlo guardando. Porque los productos solitos ya no están demandando más dinero, ¿no? Exactamente. Muy bien, Miguel Gutiérrez de Velasco, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias al auditorio.